Hola mis amados, pero buenos días. Qué alegría poder saludarlos por estos medios y poder compartir una palabra que está bendiciendo mi vida de una manera muy especial y maravillosa. Y estoy seguro que algunos de ustedes por X o Y razón están necesitando una respuesta, un consejo, una orientación más cuando estamos al borde de tomar decisiones trascendentales que pueden estar marcando el futuro, no solamente de nuestra vida, sino de toda una familia y de las personas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra cobertura. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, dice la Biblia, dice que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Mi amado, la enseñanza se llama no alargue su mano, espere en el tiempo de Dios. Y la misma escritura dice que Dios todo lo hizo hermoso, pero en su tiempo. Dice la palabra que Dios ha preparado de antemano las obras en las cuales nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a poder caminar y que se realicen esos buenos deseos, se satisfagan esas necesidades, esas emociones, esos apetitos que Dios mismo ha colocado en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Mi amado, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? Porque yo creo que el 90-95% de los problemas del ser humano se deben a que las personas no han esperado exactamente el tiempo de Dios. Porque en realidad, ¿qué es el pecado? El pecado podríamos definirlo como es el arrebato o el anticipo de cumplir ciertas situaciones o deseos o anhelos o necesidades que siempre están colocadas ahí en el ser humano, como es el de avanzar, como es el de poseer, como es el de disfrutar, como es la necesidad de encontrar el compañero de su vida o la compañera de su vida, como es la necesidad de viajar y conocer el mundo, como es la necesidad de recoger, de cosechar, como dice la palabra, de alcanzar. Entonces, mis amados, la enseñanza que tenemos aquí en este día es que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los puso en un huerto, en un jardín, donde había mucha abundancia. Dentro de esa abundancia habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida que estaba en el centro de la ciudad y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero había una necesidad en el ser humano. Y esa necesidad era que sus ojos fuesen abiertos. Entonces, dice la preciosa palabra del Señor, yo siempre me pregunto si esa era la necesidad por cumplirse, por realizarse en Adán y Eva, ¿por qué lo hicieron de la manera equivocada? ¿Por qué lo hicieron a través de los recursos que no eran los indicados o los elementos que no eran los indicados por Dios? Es más, eran los prohibidos por Dios. Y era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mi amado, yo creo que una de las dificultades más grandes en la vida del ser humano es que a veces nos falta la revelación de saber qué me conviene a mí o qué es para mí. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi heredad? ¿Cuál es mi porción aquí en la tierra? Y yo soy consciente de que cuando nosotros sabemos lo que nos pertenece a nosotros, como resultado a esa revelación, podemos saber lo que no nos conviene. Por eso yo creo que a Adán y Eva les faltó fue la revelación de que había otro árbol que se llama el árbol de la vida, con el cual ellos habían podido comer de ese árbol
y sus ojos hubieran sido abiertos, aleluya, para conocer qué cosa, para conocer la excelencia del Señor Jesucristo, las abundantes riquezas de su gloria y de su gracia. Por eso, cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido y sus ojos se les abrieron, pero el resultado de esa acción fue quedar desnudos, quedar desprotegidos de la bendición de Dios, de la cobertura de Dios. Entonces dice la palabra que Dios puso 2 querubines con una espada encendida. Dice que guardando el camino para que ellos no fueran a comer del árbol de la vida y vivieran para siempre en tal condición de caída, en tal condición de dificultad. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran tenido la revelación y hubieran comido del árbol de la vida? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que la humanidad sería como vamos a ser nosotros en el reino milenial del Señor Jesucristo y en la eternidad con Él, con cuerpos glorificados, con cuerpos no sujetos al tiempo y al espacio, al dolor, a la enfermedad, al envejecimiento. Entonces, si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, pues no hubiera pasado lo que pasó, que se llama la caída del hombre. Entonces, número 1, mis amados, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que me pertenece a mí, qué es lo que por derecho legal me pertenece a mí, lo cual yo tengo que acceder y disfrutar de esas cosas. Pero déjeme decirle que la Biblia dice en su tiempo. Todas esas necesidades, todos esos sueños, esos deseos, esos anhelos, están enrutados a que se cumplan bajo el tiempo divino, bajo el tiempo señalado por el Padre. Por ejemplo, los deseos sexuales que Dios ha puesto en nuestro cuerpo están destinados a ser realizados, consumados y satisfechos dentro del tiempo y el espacio que se llama la bendición del matrimonio. Y así por consiguiente podemos seguir hablando la necesidad de poseer, la necesidad de avanzar, la necesidad de viajar por el mundo, de vacacionar. Todo debe ser hecho en su tiempo. Entonces ahí vemos que el hombre comenzó a sufrir porque no tuvo revelación exactamente de lo que le pertenecía. Y luego por consiguiente vamos a entender a ciertos ejemplos muy tristes y dolorosos que las personas cometieron ciertos errores por querer ayudarle a Dios. Cuando viene la promesa, mi amado, en este caso cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, usted y su esposa, a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y vas a hacer bendición. Pero ahí ya comenzó a fallar Abraham. Es que ese es el problema de nosotros los seres humanos, mi amado, que a pesar de que Dios nos habla por la palabra, a pesar de que Dios nos da la promesa, lamentablemente para muchos de nosotros no es lo suficiente. Entonces estamos acostumbrados tanto a lo natural que a veces nos es difícil pensar que Dios puede hacer cosas grandes y, como dice la Biblia, cosas tremendas en un abrir y cerrar de ojos de una manera sobrenatural. Y siempre estamos inquietos, siempre estamos en el desempeño humano, siempre estamos alargando la mano para querer ayudarle un poquito a Dios. Y ahí es donde cometemos grandes errores que lamentablemente se van a pagar toda la vida del ser humano y aún van a quedar para las futuras generaciones después que esa persona se haya ido de acá. Entonces Abraham se llevó a Lot y se llevó a su padre. Esas dos personas retrasaron a Abraham. Esas dos personas
fueron causantes de dificultades en la vida de Abraham. El padre lo detuvo por 13 años y solamente pudo avanzar un poquito más Abraham cuando el padre murió. Y luego siguió con Lot, y Lot fue un problema grande allá en la relación de familia. Y por consiguiente, a pesar de todo, más adelante, también Lot engendró a 2 hijos a través de sus hijas, que fueron 2 naciones maldecidas por Dios y fueron espinas en el costado para Israel. Mi amado, y luego seguimos avanzando y Dios le da una promesa tan linda a Abraham y le dice que en el tiempo de la vida, su esposa Sara concebiría y daría a luz un hijo, y que en esa simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y sabe qué pasó? El tiempo fue pasando y pasando y pasando, y nada que el cumplimiento de la promesa llegaba, y Abraham y Sara enviaban razones, y nada que el bebé aparecía. Entonces cometió un error Sara, y dijo, voy a ayudarle un poquito a Dios, y cometió uno de sus grandes errores, que fue adelantarse y hacer algo de obras humanas, desempeño humano, que para todos no es oculto, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, la simiente de Abraham, están pagando las consecuencias. Porque a través de esa ayuda humana nació Ismael, que todos sabemos que le ha representado dificultades grandes al pueblo de Israel. Y luego seguimos hablando, mis amados, de personas que no confiaron totalmente en la promesa y en el tiempo señalado por el Padre. Y dice la Biblia que cuando Isaac engendró a Rebeca, los 2 hijos, dice la Biblia que los 2 bebés estaban en el vientre de Rebeca y luchaban, peleaban, y Rebeca fue a consultar con Dios. Y Dios le dijo que había 2 naciones en su seno, 2 naciones en su vientre, y que el mayor de ellos serviría al menor. Mi amado, ya Dios lo había hablado. Pero en lo natural, todos sabemos que el que se llevaba la doble bendición era el primogénito. Era el que naciera de primeros, o sea, el mayor se llevaba la primogenitura, la bendición. Y por consiguiente, el menor tenía que servirle al mayor. Pero mire Dios cómo cambia las cosas en lo sobrenatural. Dios le dijo a Rebeca, le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, en el sentido común yo me pongo a pensar cuál era la posición de Rebeca. Era estarse quieta, estar sentadita, reposada, mirando cómo Dios iba a cambiar las cosas. Porque en lo natural, quien se llevaba la doble bendición, la primogenitura, que significa doblemente bendecido, era el mayor. Pero Dios estaba hablando de que aquí era lo contrario. Entonces yo creo que lo consiguiente y lo que Dios demanda para nosotros, cuando Dios nos da una promesa, claro que tenemos que estar ahí, claro, pero la posición que Dios exige de nosotros es una posición de reposo, de descanso. Dice la Biblia, estar quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quietos, lo más hermoso es poder esperar con paciencia cómo se desenvuelven las cosas, cómo se desata el evento, que ya somos conscientes que se va a realizar sí o sí en el tiempo de Dios. Entonces, como todos sabemos, Rebeca cometió el grande error que la mayoría de seres humanos hemos cometido o están cometiendo. Es querer ayudarle a Dios a través del desempeño humano, de sus fuerzas humanas, de su modo de pensar. Y así fue como todos sabemos cómo ella fue una principal herramienta para que Jacob engañara al padre. Ese no era el camino, ese no era el recurso para que Dios bendijera a Jacob y le diera la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Eso no es a través del engaño, de la mentira. Eso no es los conductos
que Dios utiliza para bendecir al ser humano no es la sagacidad del ser humano que Dios utiliza, no, mis amados. Vuelvo y le digo, Rebeca debería de haberse quedado calladita, como hacía la Virgen María después que el Señor le habló, y le habló de cosas lindas y hermosas de una manera sobrenatural, de que sería la madre del Redentor del mundo. Dice la Biblia que ella guardaba y meditaba esas cosas en su corazón. Y ella lo que preguntaba era, ¿cómo se va a desenvolver eso? Ella dijo, María dijo, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. O sea, lo que ella estaba preguntando es cómo se desenvolvería el asunto en la forma sobrenatural, que eso es lo que todo ser humano tenemos que esperar después de que Dios nos da una promesa. Bendito sea su nombre. Y así fue como Rebeca se adelantó a Dios. Y claro, Jacob recibió la bendición de la primogenitura. Pero de ahí en adelante, ese acto de engañar, ese acto de adelantársele, de alargar la mano y no esperar pacientemente en que Dios haga la obra, le causó problemas a Jacob durante casi toda su vida. Ya todos sabemos cómo le tocó que huir de Esaú, porque Esaú dijo que vendría el luto del padre y él mataría a Jacob. Cómo le tocó que irse a otro lugar y cómo vio la cosecha de su engaño. Él engañó al padre y luego el tío lo engaña a él dándole la mujer que no era. El engaño produce engaño, la mentira produce mentira. Entonces, mis amados, por eso es que tenemos que ser muy pacientes. Y claro, en lo natural, vuelvo y le digo, tenemos que tener una acción, pero la acción que Dios nos dice es que si tenemos que hacer alguna labor, tenemos que hacerla con el espíritu quieto, el espíritu reposado, el espíritu tranquilo, sin ninguna ansiedad. ¿Cuántas personas por el desespero, vuelvo y le digo, cometen errores, no esperan en Dios, en el tiempo de Dios, y van a entregar su vida, su juventud a una persona equivocada, y luego toda esa vida será un tormento durante toda su existencia? Cuando las personas también se arrebatan porque sus deseos de conocer el mundo sean saciados, se endeudan. Mira, volvemos al caso de Adán y Eva. Cuando nosotros no somos conscientes de lo que nos pertenece en Dios, no somos conscientes de lo que nos pertenece en Dios, queremos obtener ciertas cosas que en el momento no son para nosotros, ni es nuestra posesión. ¿Sabe qué pasa? Vamos a perder lo que ya tenemos. En este caso, Adán y Eva perdieron la gloria del Señor que ya la tenían, la perdieron. Entonces, por eso nosotros, mira, si vamos al ejemplo, por ejemplo, cuando Abraham llegó el tiempo de buscar esposa para su hijo, Abraham ahí fue muy sabio, porque Abraham en ese espacio de tiempo, en esa temporada, representa al Padre Celestial. Y Abraham llama a su siervo y le da una encomienda, le da una tarea y le dice, ve a buscar esposa para mi hijo. Esto es como el mandamiento que el Padre Celestial le da al Espíritu Santo de levantar esposa, novia para el Cordero, para su propio hijo. Pero el tema aquí es el siguiente, el punto es el siguiente, mis amados. ¿Cómo el siervo llegó al lugar que era? O sea, en lo natural, el siervo tenía que llegar al lugar que era. En lo natural, el siervo tenía que saber en dónde se reunían las princesas, las jóvenes de esa comarca, de esa región, en lo cual iba a salir la esposa para el hijo de su amo. Entonces, en lo natural nosotros tenemos que ir a la entrevista. En lo natural nosotros tenemos que ir al campo a recoger espigas. En lo natural nosotros tenemos que tocar puertas. En lo natural nosotros tenemos que levantarnos temprano. En lo natural nosotros tenemos que ir a abrir el negocio.
en lo natural. En lo sobrenatural ya le corresponde al Señor. Por eso es que la Biblia dice, el Señor Jesús dijo que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Lo que él estaba diciendo es, hay cosas que son posibles para el hombre, pero lo que es imposible para nosotros, lo que se nos escapa, lo que se nos sale de las manos, lo que no tenemos control, eso es lo que le corresponde a nuestro Padre Celestial. Pero en eso de natural, ir al campo, la Biblia es muy clara que lo tenemos que hacer, dice la palabra, con paciencia, con tranquilidad, con fe, con esperanza, sin esa ansiedad, sin ese espíritu agitado, intranquilo, desesperado, que es la causa para que las personas cometan errores alargando su mano y tomando del fruto prohibido en el momento. Entonces, mis amados, dice la palabra que el siervo le oró al Señor, estaba ya en el pozo, dijo, yo estoy aquí, en este pozo salen las doncellas por agua. Entonces puso una señal, le dijo, Señor, que la doncella a la cual yo dijera, baja de su cántaro y dame de beber, y no solamente me diera de beber a mí, sino a mis camellos, esa sea la que tú has destinado para el hijo de mi amo. Y la Biblia dice que todavía él estaba hablando y no había terminado de orar cuando Rebeca llegó solita. Eso quiere decir, mi amado, que la persona en lo natural debe estar en el tiempo perfecto. En lo natural debe estar en el tiempo perfecto, haciendo la oración correcta, y lo otro lo hace el Señor. ¿Quién puso en el corazón de Rebeca salir en ese momento a coger agua? Solamente lo hace Dios. ¿Quién fue el que impidió de que las otras doncellas no salieran juntamente con Rebeca? Dios lo impidió. Dios tiene control de lo que no está bajo nuestro control. Y así es como las cosas tienen cumplimiento en su tiempo, mi amado. Así es. Entonces, por eso en la vida del Señor Jesús, Él dice la palabra que Él sabía. Dice la Biblia, todavía no había llegado mi tiempo. Él lo dice en más de una ocasión. Porque el Señor Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, según nuestra imagen y semejanza de pecado. Él fue tentado en todo. Significa que así como nosotros somos tentados para alargar la mano y comernos las onces antes del recreo y cobrarnos por la derecha, el Señor también pasó por eso. Pero la única diferencia es que el Señor decía, no es mi tiempo, no es mi tiempo, calma, no es mi tiempo. Y por eso, a pesar del Señor Jesús ser una persona tan ocupada, fue la persona más tranquila y reposada que pudo pisar sobre este planeta llamado Tierra. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía exactamente en el tiempo que Él se movía, en el tiempo en que Él estaba. Qué hermoso que nosotros vamos a ser conscientes en la temporada en que estamos pasando. Esa temporada, si nosotros la entendemos, la Biblia dice todo tiene su tiempo. Si es tiempo de llorar, bueno, llorar. Si es el tiempo de reír, vas a reír. Si es el tiempo de sembrar, vas a sembrar. Si es el tiempo de abstenerse de comer, te vas a abstenerse de comer. En otras palabras, yo le llamo a eso apretarse la correa. Cuando es el tiempo de comer, es el tiempo de comer. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Lo que se quiere debajo del sol. No cometamos los errores grandes, mis amados, que el ser humano está sufriendo por alargar su mano y querer, en otras palabras, ayudarle a Dios. Mis amados, la sabiduría está en que seamos muy conscientes de lo que nos pertenece a nosotros y cuándo será ese tiempo. Noten ustedes que cuando el Señor Jesús fue levantado al cielo en una nube, dice la palabra que los que estaban ahí mirando vieron cómo el Señor
era alzado en una nube hasta que se ocultó de sus ojos. Y cuando ya los discípulos no pudieron mirar más a lo alto, porque ya el Señor se ocultó de sus ojos, dice la palabra que se aparecieron dos varones con vestiduras blancas y resplandecientes. Y le preguntaron a los apóstoles: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la sabiduría, mis amados? Que los anhelos que tenemos, usted esté a la expectativa. Usted los tenga fotografiados, los tenga retratados, los tenga escritos en alguna parte. Y que todos los días alimente sus sueños, sus deseos, de que eso que está escrito ahí, lo que está en su espíritu, y eso tiene cumplimiento el día de mañana. El cómo no es de nosotros, mis amados. El cuándo tampoco es de nosotros. Nosotros no tenemos control en eso, mi amado. Ya acabamos de decir que si queremos darnos de sabios y entendidos y adelantarnos al proceso, ahí es donde cometemos los grandes errores de nuestra vida, mi amado. Entonces, en otra ocasión, los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús, le dijeron: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, estaban afanados por la restauración. Estaban afanados para que las cosas mejoraran en el pueblo de Israel. Pero el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta el último de la tierra. A veces nosotros no entendemos el proceso por lo cual se van a desenvolver las cosas de Dios para nosotros. En este caso, miren, note usted cómo el Señor les dice a Israel. Los apóstoles estaban inquietos en cómo sería la restauración del pueblo de Israel. Y el Señor Jesús prácticamente en la respuesta le da las pautas. Le dice: mira, primero no les toca a ustedes saber cuándo será la restauración de Israel, sino que van a recibir poder del Espíritu Santo y van a ser testigos donde quiera que vayan. Ese es el proceso para que Israel sea restaurado. Ese es el proceso para que esa promesa se cumpla. A veces nosotros brincamos el proceso, saltamos el proceso. En otras palabras, queremos que las cosas se hagan de la noche a la mañana. En un abrir y cerrar de ojos. Eso solamente le compete a la parte sobrenatural, a la parte de Dios, que Dios dice: en un momento yo derribo a todos sus enemigos, en un instante. Pero lo que corresponde a nosotros, mi amado, es disfrutar del proceso con paciencia. Dice la palabra que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, mi amado. Entonces, en lo natural hay que disfrutar del proceso. Pero siempre, mi amado, dice la Biblia que tenemos que ser, escuche esto, prisioneros de esperanza. Es decir, Dios, dice la palabra, que Dios responde antes de que nosotros hayamos acabado de hablar. Dice la Biblia: aun cuando la palabra de ellos esté en su boca, yo responderé, dice el Señor. ¿Qué significa esto, mi amado? Que Dios te va a dar a usted el cumplimiento de sus sueños y sus anhelos sin que usted esté como dice la palabra, en la prisión de esperanza. No, mi amado. Dice la Biblia: abre tu boca y yo la llenaré, pero abre tu boca. En este caso, recuerde la oración que hizo el siervo de Abraham. Dice, él hace la oración y ya Dios tenía la respuesta que venía de camino, mi amado. Entonces, ya para ir terminando, lo importante de todo esto, mi amado, es poder escudriñar y saber qué es lo que me pertenece a mí, cuál es mi herencia, cuál es mi heredad. Segundo, embarazarse de eso
y estar, como dice la palabra, prisionero de esperanza, estar con la buena actitud todos los días. Estar orando al Señor, pero con ese espíritu afable y apacible. Dice la palabra, no con desesperación, sino con acción de gracias, con agradecimiento, mi amado. Y entonces dice la Biblia que cuando usted esté orando y aún no haya acabado de hablar, la respuesta viene de camino. Qué hermoso, qué bonito. Y así usted podrá disfrutar de las cosas de Dios sin culpa, sin deudas, sin estar escondiéndose de las personas, porque todo lo hace usted a la luz de la palabra, a la luz del día, mi amado. ¿Cuánta gente se endeuda para vacacionar? Y van y vacacionan y después se tienen que estar escondiendo del acreedor. No, mi amado, espera en el tiempo de Dios. Sé paciente. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en acción de gracias. Y así es como se cumple la palabra de Dios que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, mi amado. Que la paz de Dios sea con usted, te dé sabiduría y entendimiento para que no se arrebate, para que no te coma las onces antes del recreo, aleluya, sino que sé paciente y espera. Y en el tiempo de Dios todo será fiesta, todo será alegría, todo será regocijo, mi amado. Que Dios me lo siga bendiciendo grande y poderosamente.